¿Están viendo la pantalla con el título de derivados financieros? Sí, señor. Perfecto. Bueno, como les comenté, en esta pantalla aparecerá una diapositiva con el nombre de una persona. Esa persona tendrá que explicar el contenido de esa diapositiva. Esas diapositivas las tomé, el contenido los tomé de las exposiciones que me enviaron al correo electrónico. Entonces es la misma que ustedes hicieron, pues, pero con un formato unificado, que es el formato que utilizamos en la clase. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque en la actualidad, en el mercado internacional, es muy importante y muy trascendental, digamos, la utilización de este tipo de productos financieros. ¿Por qué? Primero, están de moda. ¿Y por qué están de moda? Porque muchas veces sirven para bajar la tasa fiscal, los impuestos. Otra cosa, dan rendimientos mucho más altos que cualquier otro tipo de inversión financiera. Y hay otras que no son muy legales que no veremos en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar con, recuerden abrir su cámara. No sé si Sergio fue el que me dijo que no tenía. Sergio Andrés Moreno, Forwards. Tiene la palabra. Miremos si Sergio está primero que Profe, todo. antes de empezar, ¿tenemos que colocar toda la cámara o solo la persona que va exponiendo? Ah, no, solo la que va exponiendo. Listo. A ver, Listo, profe, ya Sergio un Andrés momentico, ya Moreno. prendo la cámara. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuántas intervenciones vamos a hacer cada uno? Una. Ok, gracias. O sea, solo Como explico son 5 forwards y ya. temas. Sí, señor. A Sergio Andrés le tocó eso que puso de forwards. Eso corresponde a lo que usted tenía en su diapositiva de forwards. Bueno, pues entonces los derivados forwards son contratos que obligan al intercambio de activos en una fecha futura a un precio ya definido. Se negocian directamente entre dos partes que tienen la característica monto-plazo solicitada por el cliente. Eh, bueno, pues yo no puse el ejemplo en las diapositivas, pues yo lo tenía aparte, porque pues no me pareció como muy necesario ponerlo ahí, pero pues lo tengo en mi pantalla, profe, entonces no sé si comparto mi pantalla o lo explico de otra forma. Aquí está lo que se dijo. Tenían que poner ejemplos en su presentación. Aquí está su presentación. Defiéndase con lo que envió. Si tiene un Bueno, ejemplo, dígalo. Pero pues no estaba en la presentación. bueno, pues un contrato forward no es más que el compromiso entre dos partes de comprar o vender un activo a un precio fijado en una fecha determinada. Es decir, es un instrumento financiero, dado que su existencia depende directamente del valor de otro activo. Pues el ejemplo que yo tengo es que, digamos, mi familia planea ir a un sitio de vacaciones, pero en el momento no se cuenta con el dinero necesario. Es decir, se puede realizar el viaje hasta dentro de 6 meses. No obstante, en este momento las condiciones del mercado se encuentran a mi favor, dado que los dólares están más económicos. Entonces el viaje pues saldrá mucho más económico de lo que pues se pensaba en un principio. Pues ya dado que uno no quiere perder la oportunidad de pues que en los próximos 6 meses ya se va a realizar el viaje, eh, pues se hace el contrato forward por un capital de 8 millones para, por decirlo así, un ejemplo, y el plazo pues van a ser los 6 meses. El precio del dólar pues va a ser más económico a día de hoy que pues el dólar negociado a los 6 meses que ya está programado el viaje. ¿Algo más ¿Yo? que tenga que...? No, nada más, profe. Listo. La siguiente diapositiva, seguimos con forwards, pero con la explicación de Gabriel Alejandro Rodríguez. Cuéntenos, Gabriel. Mismo tema, forwards. Bueno, profe, como decía mi compañero, eh, se fija, se vende un activo a futuro, pero se fija de una vez el precio de la divisa o el precio en el cual se va a manejar el contrato al precio de hoy. Sí. Es decir, si me endeudo un futuro con un activo, se fija con el precio del dólar de hoy. Entonces yo decía que existen dos tipos de forward, que uno era
non-delivery forward, que el vencimiento del contrato compra el tipo del cambio spot, o sea, al día, contra el tipo de cambio forward, o sea, al siguiente. Y el otro es por entrega física, que es el vencimiento del comprador, y el vendedor intercambia las monedas según el tipo o sea, lo que ellos pacten en el momento de cuál será el tipo de cambio de divisa. ¿Y tiene algún ejemplo? No, señor. Bueno, listo. Swaps, a cargo de Kevin Rojas. Bueno, los swaps es un intercambio entre dos partes de los beneficios de sus instrumentos. En algunos casos se relaciona al tipo de interés. Pues lo que entendí, porque la verdad no me quedó muy claro cómo funcionaba este derivado, es que entre dos partes hay como un intercambio, o sí, como que se negocia un tipo de intercambio de sus flujos de caja a futuro. O sea, por ejemplo, digamos, no sé, yo tengo una máquina que me produce tanta cantidad y otra persona tiene una máquina que le produce otra tanta cantidad y negociamos que a futuro vamos, o sea, como que mi ganancia se las voy a dar a él y él me va a dar las suyas. Eso es como lo que entendí por swaps, pero la verdad no, pues estoy investigando y no pude entender bien cómo era. ¿Algún ejemplo? Pues no como tal, pues el que le dije ahorita que, por ejemplo, yo tengo una máquina, otra persona tiene otra máquina, entonces negociamos que, no sé, a un año lo que produzca mi máquina se lo voy a dar a él y viceversa. Ujú. Y ya. ¿Cómo estás? Bien. Siguiente diapositiva le corresponde a Cristian David. Puse Boero porque así está en la exposición, pero creo que es Botero. Cristian, Bueno, profe, te mi escuchamos. cámara pues, no sirve, profe, vea. Hágale, no, La ninguno con compré cámara, en el ya celular. nos fuimos sin cámaras, no se preocupe. Bueno, pues bueno, ¿qué es? Un swap es una permuta de bienes o derechos entre dos partes en un futuro, obviamente, en un plazo pues determinado. Aunque la mayoría de casos suele tratarse de dinero, este intercambio de flujos de dinero va a ir siempre relacionado con la evolución de una variable futura. Como lo entendí yo, creo que es, por ejemplo, el precio del dólar. O ahí por ahí también habían algo sobre una tasa de Euribor, pero bueno, creo que se refiere a esa variable. Y pues, como puede ser el precio de una determinada acción, los tipos de intereses o el precio de cualquier bien tangible. Bien tangible. Ujú. ¿Cómo funciona? Y pues yo puse la finalidad de un swap, es convertir un esquema de pagos de otro de una naturaleza diferente, más adecuadas a las necesidades u objetivos de los participantes. Como obviamente es un cambio, no es una venta, pues se supone que debe beneficiar a ambas partes y pues por eso Ujú. se convierte ese esquema de pagos pues para que beneficie a los dos. Yo tengo aquí pues un ejemplo que dice, supongamos un ejemplo, para ver los elementos que se integran en el swap. Entonces dice, base del cálculo, que ahí salen 100.000 euros. Base de cálculo. El contratante A paga cada 3 meses el 3%. La ¿De qué? duración déjeme terminar. La Ah, bueno. duración de ese contrato es de 3 años. Ya le explico todo el Sí, ejemplo. hágale, El perdón. contratante B paga cada 3 meses el Euribor a 3 meses sobre la base del cálculo tomado el primer día del periodo de pago. Entonces, con los datos fijados anteriormente, A tendrá que pagar cada 3 meses 750 euros a B y B liquidará el tipo de interés correspondiente al Euribor el día que comience en el periodo de pago. Creo que eso es pues obviamente cuando le da los 750 Ujú. euros, creo. Sí. Supongamos que al principio del periodo este tipo de interés se encontraba al 3,5, con lo cual B tiene que pagar 875 euros. Con este Ujú. escenario, la operación es ventajosa para A, pues porque obviamente está pagando menos, ahí lo dice, dado que recibe Sí. 125 euros más de lo que paga, pues porque como decía, B tiene que pagar 875 y A en los 3 meses paga solo 750. Ujú. Debido a que una de las variables va cambiando en el tiempo, como me refería hace un rato, en este caso los intereses referenciados al Euribor cuando transcurran los siguientes 3 meses se tomarán como referencia del tipo vigente. En ese momento el Euribor a 3 meses se encuentra al 2.
Entonces, bajo esas condiciones de los 3 meses, el Euribor al 2%, A tendrá que pagar 750 euros, pero B pagará 500 euros. En este caso, la posición ventajosa es para B, que recibe 250 euros adicionales a lo que paga. Es cierto que cierto tipo de productos tienen un componente de variabilidad y riesgo importante si las referencias no son tomadas no son fijas en el tiempo, perdón. No sé si quedó claro, profe. Muchachos, ¿quedó claro? Los compañeros murieron. Sí, profe, sí, 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 está claro. Ah, bastante bueno. bien, bastante bien. Bueno, ¿Seguro? ¿Ninguna perfecto. pregunta? Bueno, Sigamos, gracias, Cristian. Sigamos con seguro. los CAPS. Nicolás Jara. Ok, profe, los CAP. Bueno, prendo la cámara, no. No, tranquilo, nos vamos sin cámara porque... Vale, a ver si. Entonces, los CAP son derivados financieros. Es un acuerdo donde el comprador adquiere el derecho a que el vendedor le abone la diferencia de un tipo de interés que es referente en el futuro con el tipo de interés establecido en la operación que se está realizando. Entonces, un ejemplo de esto, digamos, al día de hoy, el Euribor está a 1.4. El Euribor es un índice de interés, es un índice de la tasa de interés promedio de los bancos de Europa. Entonces, el Euribor hoy está a 1.4. Digamos que entonces, al momento de negociar, una empresa negocia con un límite de Euribor del 3%. La empresa paga una cuota anual de 2.000 euros. Y entonces, en caso de que el Euribor se mantenga debajo del límite, o sea, debajo del 3%, se sigue pagando la cuota normal. Pero si el Euribor supera el 3% acordado al momento de negociar, la entidad financiera debe pagarle los puntos, o sea, el porcentaje que sobrepasó el 3%. Digamos, si está en un 3.3%, el banco le paga a la empresa el 0.3% que sobrepasó el Euribor. Bien. ¿Algún ejemplo? Mi profe acaba de dar el ejemplo. Pero pues así como más aterrizadito a la... ¿De No, cuánto fue el profe, porcentaje? ¿Cuánto fue que se ganó el operador? Perdón. el 0.3%. Sí. Bueno, bien, perfecto. Siguiente. Estefanía. Bueno, por la parte de CAPS, eso es catalogado como una opción. Entonces, en este caso, una opción pues quiere decir que da derecho, pero no la obligación a comprar o a vender como un activo, por decirlo así. El activo subyacente sobre el que basa su precio es el tipo de interés. En este caso, un activo subyacente puede ser una divisa, una tasa de interés, títulos de renta fija, índices, materias primas y pues en este caso, bueno, eso. Tiene un funcionamiento similar al de un seguro corriente. Esto quiere decir que no va a proporcionar pues como una cierta cantidad de dinero, sino que va a minimizar el coste en caso de que haya una fuerte subida del tipo de interés. Y como ejemplo, se puede hacer este, este derivado, se puede hacer sobre una hipoteca y no tiene que ser sobre el total del importe. Entonces, en este caso, como ejemplo, si la hipoteca es de 200.000 euros a Euribor, a 30 años se puede contratar el CAP sobre 100.000 euros a un 4%, que sería un interés fijo durante 5 años. Entonces, si el Euribor sube un 5%, el cliente va a pagar 4% y pues minimizará ese coste. Entonces, por decirlo así, este cliente obtiene un beneficio disminuyendo su coste si suben los tipos de interés. Sí, disminuyendo el riesgo. Perfecto, Estefanía, muchas gracias. Me Gracias, puedes profe. contestar. Sigamos con Mariana Israel. Flores. Ya, permíteme un momento, profe. Es que se me trabó. Es un acuerdo que existe entre el vendedor y el comprador, mediante pues el comprador paga una prima y el segundo va a recibir un cambio al capital.
se utiliza para la cobertura en la baja de tipos de interés y pues básicamente es una operación para los inversionistas. Dentro del ejemplo podemos ver que se supone que se contrata un floor del 4% con una comisión del 0.5 anual y la diferencia del Euribor, que es el índice que cambia mediante los euros, es del 0.5%. Ujú. Entonces, pues aquí miramos que pues al obtener el nivel de activación, pues se tiene esta fórmula que se ve ahí, que entonces es el diferencial, que es el que nos dan arriba del Euribor, que es el 0.5, más la prima que nos dicen que es, no, perdón, el 0.025%, y pues eso va a dar el rendimiento mínimo. Entonces vamos a encontrar es cuánto es el rendimiento que nos da el flor. Entonces, esto, al hacer esta operación, nos da el 3.75%, que es donde es que esto marca el tipo de Euribor a partir del cual la entidad financiera va a vender ese contrato. Entonces, pues aquí nos preguntan que si el Euribor se sitúa en el 5%, entonces la ecuación del nivel de activación resulta de esta manera. Entonces aquí nos explican que si es el 0.5 mayor que lo que nos da, entonces no es en este caso no se activaría el floor porque no da como el rendimiento esperado, ya que pues va a dar mayor del 5%, entonces pues va a dar un valor de 5.25% y esto pues no nos va a generar como un rendimiento esperado, entonces pues es preferible no tomarlo. En caso que el Listo. Euribor se sitúe menor que el 5%, no sé, un ejemplo, si se sitúa en el 3, obviamente es menor que el 3.5, que es lo que nos dan, y pues ahí sí ya generaría cierto rendimiento que si se llega a tener un contrato con el flor. Listo. Muchas gracias. Me Ok. gustó el ejemplo. Juan Diego, complemente por favor lo que dijo su compañera. Eh, pues los floros son productos inversos al CAP, o sea, si los intereses se reducen, lo que está haciendo es proteger al que tiene el flor. Esto es como un funcionamiento contrario al CAP, o sea, es igual pero al contrario. Eh, y ya, pues eso es como lo que le puedo complementar a Mariana. Y ejemplo no tengo. Bueno, lástima. Colors, Julián. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián. Bien, gracias. Cuénteme. ¿Qué es el A ver, collar? un collar es la estrategia de cobertura de riesgo de tipo de interés consistente en la combinación de caps y un floor, o sea, lo que mis compañeros habían dicho anteriormente. Esto es fijar una banda de tipo de interés. Mediante el collar se establece una banda de fluctuaciones de los tipos de interés, de forma que si el tipo de referencia sube por encima del tipo máximo, la liquidación la paga el vendedor del collar. Y el tipo de referencia desciende por debajo de la tasa mínima. La liquidación la paga el comprador de collars. Y el ejemplo, profe, es que es un ejemplo muy largo, se lo digo de todas maneras. Sí, señor, lo escucho. A ver, bueno, entonces el ejemplo tenemos lo siguiente. Vemos un ejemplo sencillo de esta estrategia usando datos de mercado. Empresa colombiana Ecopetrol vale del mercado $38.9. Podemos observar la evolución del precio de este ADR durante los últimos 5 años. Un especulador al observar este cambio podría pensar que la acción rompió el nivel de $40 a la baja y que este nivel actuaría ahora como una resistencia, por lo cual los rebotes como el que ha estado ocurriendo en las últimas semanas podrían ser vendidas. Ya, profe. Profe. Ay, se me ha olvidado que había cerrado el micrófono. A ver,
me leyó toda la diapositiva, pero ¿qué entendió? ¿Sí me oyó? ¿Ahora sí me oye? Pues que el collar básicamente es Ay. que el collar básicamente es lo que se va utilizando, lo que se ha utilizado el CAP, y una flor es como para fijar una banda de tipo de interés, para proteger los intereses de una empresa si está interactuando en un mercado bursátil. ¿Y qué es eso de la banda de tipo de interés? Es como la estrategia que utilizan aquellas personas para poder saber el tipo de interés que se puede comprar o vender ciertos productos. No, no es eso. Bueno, vamos a ver si Laura Vanessa nos aclara el tema. Un contrato Collards es uno que combina un contrato CAP y un contrato Floor, en Ajá. donde se establece el interés máximo y el interés mínimo. Eso es la banda. Entonces, Eso es la banda. exacto. Según eso, si vamos a hacer una negociación, por ejemplo, aquí encontré un ejemplo donde decía que un país produce caña de azúcar y lo quiere exportar a nivel mundial. Hace un contrato Collard donde establece que acá decía que pues el tipo el dólar no lo va a vender, comprar algo así, por menos del 3%, que es el precio referente, y máximo al 4%. Entonces ahí está, tiene un precio de referencia y no baja. Si baja se usa el collar, se usa el flor, y si sube se usa el cap. Eso fue lo que yo entendí, profe. Y en el ejemplo que me decías de la caña, ¿tienes alguna cifra o algo? No, profe, acá pues lo decía muy general. Bueno. Y por último tenemos a Ana María Pulido. ¿Qué concluimos de todas estas exposiciones? ¿De todas las exposiciones? Sí. Bueno, que todos estos son contratos derivados. Y tu exposición estaba muy bien hecha, tus diapositivas estaban muy bien hechas, por eso, al ser la última en enviarla, pues corriste con la mala suerte de hacer las conclusiones, pero tu exposición está bien hecha, entonces pues puedes hacer como un resumen de cada uno de los temas. Bueno, pues son contratos que reflejan un acuerdo contractual y pues son contratos seguros. Pues el contrato más extendido en operación, pues en las operaciones, pues creo que es el swaps. Bueno, estos contratos pueden definir, digamos, con exactitud tanto pues los términos generales a los que se hace como pues los específicos, pues que influye cada una de las operaciones que se va a hacer con dichos contratos. Creo que pueden haber cambios significativos. ¿En qué? ¿En las condiciones, en el contrato? En los precios. O sea, las condiciones. Sí. De pronto también por ampliaciones de capital. ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir con ampliaciones de capital? Espérame, miro la diapositiva un segundo. Tranquila, busca. Si quieres puedes compartir pantalla porque pues en este caso sí. Uy, profe, es que mi compu estaba actualizándose y llevo así como 2 horas desde el cero. Listo. Pues no sé, de pronto ampliación de capitales, porque tal vez, bueno, es que no sé si no estoy muy segura, pero que amplíe el capital de dichas empresas que están haciendo la contratación.
bueno, cualquier tipo de estos contratos. Bueno, No, bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra conclusión em, tienes? mm, bueno, también tienen beneficios como las formas de tipo de liquidación, em, Ujú. y pues pueden escoger pues las entidades financieras que les permiten pues el intercambio. Y Bien. digamos que ellos tienen variedades de contratos derivados pues respecto a divisas, metales, materias primas, bonos, tipos de interés, em, no sé qué más decir. Bueno, bien. Muchísimas gracias a todos por la exposición. Y pues bueno, ya vimos que en algunos casos teníamos ejemplos, en otros no. Me gustó mucho las exposiciones donde no leyeron todo lo que estaba en las diapositivas, porque las diapositivas son un medio como para sintetizar y agilizar la exposición. Leer las diapositivas en voz alta no genera ninguna utilidad, porque pues ahí está la diapositiva, simplemente es leerla y ya. Entonces los invito a que cuando hagan una exposición, acuérdense de lo que les dije cuando hicieron la exposición de los TLC, pongan solamente bullets con los puntos más importantes y van desarrollando punto por punto, ¿sí? Solamente copien cuando sea totalmente necesario acudir a la literalidad de ese texto, digamos, si tienen una norma, decreto, una resolución, una ley, péguenlo. O si tienen una definición de otra persona, de un tercero, péguenla. Y pues después de pegarla, tienen que explicarla, ¿no? Porque pues con solo leerla puede que no sea suficiente. Siempre que tengan ejemplos, que sean prácticos, con cifras, ¿sí? Porque un ejemplo general, pues no es ejemplo, porque es una generalidad que aplica a cualquier cosa. Un ejemplo es algo puntual, algo específico. Bueno, todos enviaron sus exposiciones. Me parecieron que estaban bien hechas. Obvio, a muchos les faltaron poner los ejemplos y era un requisito indispensable en la exposición. Se evidenció en la general que puse ahorita, porque como pudieron darse cuenta, copié textualmente la diapositiva que ustedes habían puesto en la que les correspondió el día de hoy. Digamos, a ver, ¿de quién? Bueno, en el caso de Jara, ella tenía un, perdón, ella no, Juan Nicolás no era, perdón, me equivoqué. Era, ay, se me perdió. Es que aquí no me aparecen los nombres completos y me cese el apellido. Bueno, aparecía al lado un ejemplo con todas las ecuaciones. Profe, Con Mariana. eso, Mariana, tú pusiste un ejemplo muy bueno donde estaban tanto la explicación, estaban las fórmulas, como los valores. Esos son los ejemplos que realmente sirven para tener una idea de lo que se está diciendo teóricamente. ¿Sí? Es la parte que ejemplifica esa teoría de la mejor manera. Yo no saco nada diciendo una generalidad, porque pues, no es aplicable, no sé cómo hacer las cuentas, no sé en realidad cuál es la utilidad de esos productos. Entonces, pues, les haré una retroalimentación individual en cada una de las exposiciones que me enviaron, teniendo en cuenta esta exposición que acabaron de hacer. Bueno, para sintetizar el tema de los derivados y por qué los puse a hacer esta exposición, como pueden ver, se trata de productos donde voy a prender la cámara. Uf, no se ve nada. Perfecto. Bueno, son productos que se transan en el mercado internacional y al transarse, al comercializarse, al venderse y ofrecerse en el mercado internacional y donde siempre hay algún tipo de recurso económico,
estaremos hablando del sistema cambiario, porque tanto la inversión que se va a hacer en el exterior o la inversión que se va a hacer del exterior aquí en Colombia va a implicar una inversión inicial. ¿En qué divisa? Pues en la divisa que se acuerde en el producto financiero, en el derivado. Si es un banco que está en Estados Unidos, lo más probable es que ese derivado opere en dólares. Para poder hacer esa inversión desde Colombia, tendré que utilizar el mercado cambiario. ¿Para qué? Para tener esos dólares allá en Estados Unidos y poder iniciar la operación. Si la operación es en un banco colombiano y el capital es del exterior, pues esas divisas tendrán que traducirse a pesos colombianos. Ese es el primer momento, cuando se constituye ese derivado financiero, ese contrato. Y el otro momento es cuando se generen las utilidades o rendimientos. Utilidades o rendimientos que aparecerán en la divisa del país donde se hizo el contrato o donde se encuentre la entidad que desarrolló ese contrato. Por ende, si está fuera de Colombia, esas utilidades entrarán a Colombia y deberán traducirse a pesos colombianos. Y si es en Colombia donde se generan esas utilidades, pues tendrán que transformarse a la moneda, a la divisa del país que las estará recibiendo. En resumen, estos derivados financieros, ¿qué son? Muchos son seguros. ¿Por qué? Porque yo acuerdo que haya una tasa para hacer la conversión de la divisa. ¿Sí? Entonces, si supera tanto valor, me cubre. Si no lo supera, no me lo cubre. ¿Sí? También vemos otro tipo de derivados que están anexos y necesariamente deben estar relacionados con activos. En la exposición que ustedes vieron en video, en la grabación, hablé del caso de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Esos eran derivados en los cuales se transaban seguros. Entonces, al haber un activo, se presta plata sobre ese activo. ¿Para qué se presta la plata? Para comprar el mismo activo. Entonces, yo voy a comprar una casa que me cuesta 1.000 millones de pesos y solamente tengo 100 millones de pesos para la cuota inicial. Me faltarían 900 millones de pesos. Yo hipoteco mi casa. ¿Sí? ¿Mi casa cuánto vale? 1.000 millones. ¿Cuánto he pagado yo? 100. La hipoteco, ¿para qué? Para que me presten los 900 que me hacen falta y así ser el propietario. Pero para garantizar el pago de esos 900, esa casa no va a estar a nombre mío, va a estar a nombre del banco que me prestó. ¿Sí? O no a nombre, perdón. Va a estar a favor de ese banco con una garantía que se llama hipoteca. En caso que yo no pague mis cuotas, el banco remata esa casa que vale 1.000 millones. Con esos 1.000 millones se pagará los 900 que yo debo, o pues las cuotas que yo deba, digamos que no pague ninguna, pagará los 900 y me dará 100, que es lo que corresponde a lo que yo pagué. ¿Qué pasó con la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos? Las casas estaban aseguradas con hipotecas, ¿sí? Aseguradas para el acreedor con una hipoteca. Pero para poder generar esa hipoteca era necesario también comprar un seguro. ¿Qué hacía la entidad de seguros? Le decía, antes de usted iniciar el proceso de remate de esa casa, yo le pago a usted los 900 que le debe ese señor, que no le ha pagado, que usted sí le prestó. Entonces, usted, por favor, siga siendo el dueño de la hipoteca. Yo le garantizo que se la van a pagar. Si no se la pagan, yo le pago. Pero apenas le dejen de pagar, usted me da esa hipoteca a nombre mío para yo iniciar el proceso. Y por prestarle ese servicio, le cobro tal comisión. Esa comisión era la utilidad para la aseguradora. ¿Qué pasó? Resulta que las aseguradoras empezaron a vender esos seguros sobre las hipotecas. Entonces, yo tenía mi casa de 1.000 millones, que había pagado 100. El Banco de Colombia me había prestado 900. La casa estaba a favor del Banco de Colombia si no pagaba por 900. El Banco de Colombia contrataba a la aseguradora solidaria. La aseguradora solidaria tenía un derecho de 900 millones de pesos. ¿Y ese derecho qué era? Mi casa. Esa aseguradora solidaria le vendía ese producto, ese paquetico de 900 millones, se lo vendía a Seguros Bolívar.
y le decía, mire, se lo vendo en 890. Seguros Bolívar le decía, listo, se lo compro. ¿Por qué? Porque estaba comprando 1000 y estaba dando solamente 890. Y así fueron vendiendo. No solamente fueron de Solidaria a Bolívar, sino que Bolívar le vendió a Suramericana y Suramericana le vendió a Previsora. Entonces se fueron haciendo las ventas. ¿Qué pasó al final? La gente dejó de pagar por una crisis económica que tuvo Estados Unidos. Empezaron a estallar todos esos productos financieros. ¿Por qué? Porque las aseguradoras estaban reaseguradas y no tenían cómo pagar ese seguro. ¿Qué pasó al final? Esos productos financieros, esos derivados, los compraron personas que ya no eran aseguradores, sino que eran corredores de bolsa, eran inversionistas, y esa gente empezó a perder plata. ¿Por qué? Porque se había diluido todo el seguro que había en ese producto financiero. Entonces, al ser una crisis generalizada en el sector inmobiliario, todos esos productos perdieron valor, porque era imposible cobrarlos. ¿Qué pasa si 1000 personas deben 1000 casas de 900 millones? Pues van a haber 1000 casas en el mercado. Ya no van a costar los 1000 millones. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Ya esas casas van a costar 600 millones. Por ende, todos los productos derivados de ese contrato de hipoteca ya no van a valer 900 millones, van a valer 600. Y eso fue lo que generó esa crisis económica mundial, porque casi todas las hipotecas de Estados Unidos estaban aseguradas así. En esa época era muy fácil comprar inmuebles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le decían, tranquilo, le prestamos el 100% del valor. Usted solamente pague mensualmente. ¿Y cómo paga la mensualidad? Arriéndelo, alquílelo. ¿Sí? Entonces la gente empezó a comprar 3, 4, 5 casas, alquilaban la casa, pero esa gente que estaba en arriendo perdió su empleo, hizo malos negocios, no tenían con qué pagar y se fueron y dejaron desocupada la casa. Ese propietario de esas casas se quedó sin pagar la cuota y ahí se reventó la burbuja. Bueno, ya vimos entonces por qué los derivados hacen parte del sistema cambiario, del régimen cambiario. Y vemos también claramente que son los aprobados para ser canalizados y obligatoriamente canalizados por el sistema cambiario colombiano. Quiero utilizar estos últimos 20 minutos para cuestiones administrativas, porque vamos a hacer unos cambios en la forma de la clase. Y pues por ahora quedó visto ya el tema de los derivados y de las generalidades del régimen cambiario en Colombia. La próxima clase, por favor, remítanse, al igual que con esta clase, a la carpeta correspondiente, que creo que es la número 14, donde les estaré colgando las lecturas y las actividades que vayamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta respecto a los temas que ya vimos en el video y en esta clase? Bueno, a ver, Estefanía, ¿ibas a decir algo? No, profe, nada. Listo, perfecto. Entonces paro la grabación para pasar a los temas administrativos.